intentaré abordar mm, tres, sería cuatro Amoxicli, ¿no? Cuatro códices, hermanitas. A lo que me refiero es que son, a ver, ¿dónde está? Permíteme buscarlo. Aquí está. Bueno, hermanitas, es que es un códice reciente. No, este no es. Permíteme, ¿dónde lo guardé? Debe de estar por acá. Deme un minutito. Aquí, según a mí, ya me aparece. Voy a eliminar los demás. Las demás ventanas abiertas son lo que no me permite. Les decía yo, vamos a abordar tres, tres amochli, tres códices. Por eso les decía yo que es necesario, pues, empezarle ahorita, ¿no? Bien, hermanitos. Dentro del caminar de las tres cenas, es importante que nosotros entendamos que hay códices, que hay amoshli, que son por recientes, ¿verdad? Hay códices que son muy recientes, que los elaboraron, que los hicieron ya a la llegada de los invasores. Vamos a llamarles así. Miren, aquí está uno. Este códice, este amoshli, es muy reciente, cuando llegaron los invasores. Hasta de la calidad, hasta de la calidad de las imágenes. No, pues yo no soy experto en códices, yo no soy experto en Amoshli, pero deja mucho que desear, ¿no? Más, sin embargo, no estamos quizá ahorita para juzgar este Amoshli, este códice, ¿verdad? Códice borbónico llamado, donde nos presentan las tres cenas. Incluso si se dan cuenta, esta trecena que está aquí es de la trecena C Osomatli, ¿no? Aquí está, miren, Osomatli, aquí está. Y aquí tenemos, por ejemplo, el día de hoy, que es Ome Malinali, 2 día, hierba de enredadera, ¿verdad? Y aquí tenemos el señor del día, es Tlaltecutli. El señor, miren aquí el señor tierra. Y el volátil que es el, el Quetzalhuitzilin, el colibrí hermoso, ¿no? Entonces, aquí está, miren, esta es la trecena Seosomachtli. Y aquí tenemos todos los que son los 13 señores del día. Miren, de abajo, aquí es donde yo quiero que nosotros tengamos cuidado en la lectura de la muestra, hermanitas. Miren, curiosamente, este Amoshli inicia de izquierda a derecha, vean, izquierda hacia la derecha. Lo único que sigue el mismo patrón es que camina de abajo hacia arriba, cosa que los códices, los amoshli, los libros sagrados de Borgia, que es el Yowal Yecatl y el de Tezcatlipoca, empieza de derecha hacia la izquierda, bueno, de abajo hacia arriba, ¿no? Ese es muy importante. En algún momento podemos clasificar los códices, los amostli, entre la época de los ancestros y la época o la escritura que intentaron reconstruir estos amigos que llegaron, ¿sí? Llegaron a estas tierras. Pero ojo, aquí es importante también saber
que ellos no querían reconstruir, su intención no era, ah, sí, qué bonito su sabiduría, vamos a escribir nuevamente esos libros sagrados. No, su intención de ellos es, bueno, para poder entender, para poder adoctrinar, para poder manipularlos a través de la religión, que es la otra conquista, que es la religión, dijeron, necesitamos entender cómo piensan, cómo, cómo conciben al mundo, ¿no? Y por ello, y para ello, pues dijeron, bueno, pues vamos entonces a escribir sus libros. Y uno de ellos es este que está aquí, ¿no? Pero ¿por qué podemos decir nosotros que es un Amoshli reciente? Porque vean, hasta sus grafías aquí con letras grecolatinas y a ellos les fueron poniendo, agregando, miren, aquí, ¿no? Le escriben con letras grecolatinas. Cosa que cuando los abuelos escribieron los Amoshti, que son estos, ¿no? Pues ¿dónde vas a encontrar las grafías grecolatinas, ¿no? Entonces, esta imagen que ustedes que están viendo, les estoy mostrando, es sobre las tres cenas, ¿sí? Hay una gran diferencia en calidad de escritura, ¿no? Vean, esta hermosura de imagen de las tres cenas. Pues con esto, que también tiene lo suyo, claro. Y qué bueno que lo escribieron, que lo conservaron. Sí, porque eso confirma que este trabajo es importante también. O sea, con esto confirma que en verdad había abuelos tranquilos. Esto lo escribieron los que aún todavía se quedaron después del exterminio que hicieron los invasores. Entonces escogieron, no, pues tú y tú. A ver, vamos a escribir. Vean, este es de la trecena de Seosomatli, vean. La gran diferencia, la imagen que dibujaron de la Moshli, que este es el Tepeyolotli, el Ocelotl, y aquí está Pastecatl, ¿no? Sí. Entonces, como los grandes Tlacuilo, pues ya no estaban, los eliminaron, pues ahora, pues quedaba esto, hermanitos. Bueno, miren, este formatito ustedes ya lo tienen en este engargolado. Miren, lo de las tres cenas, aquí está, ¿sí? Estos son, perdón, estos son las novenas, las tres cenas son estas. Miren. Estas son las tres cenas, los tonalti. Estos ya están aquí. Están en este engargolado, que el documento se llama Formatos para elaborar un tonal. Si no lo tienen, se los puedo enviar en el grupo. ¿Por qué? Porque es necesario practicar hacer un tonal. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hermanitos, vamos trabajando esta parte. La lectura de los Amochtin, de los ancestros, siempre vamos a leerlo de abajo hacia arriba y de derecha hacia la izquierda. Y veamos aquí, miren. Tenemos aquí la trecena de Cecipactli. La voy a voltear sin leti. Aquí miren está, Cipactli. ¿Y dónde está Cipactli? Aquí está, miren. Cecipactli. Después de la trecena de Cecipactli,
C Ocelos. De aquí se va a Ocelos. Miren, aquí. Y aquí está C Ocelos. De C Ocelos se va a C Mazat. C Mazat. Aquí está el venado. De C Mazat se va a C Xochitl. Miren, se regresa aquí Xochitl. De C Xochitl se va a C Acatl. C Acatl. De C Acatl sigue Semiquistli. Semiquistli. De Semiquistli se va a Sequiahuitl. De Sequiahuitl se va a C Malinali. De C Malinali se va a C Coatl. De C Coatl se va a C Tecpatl. Y en esta trecena estamos nosotros. ¿Sí? Y si se dan cuenta, miren cómo camina. Hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Aquí estamos ahorita, Seosomatli, después de Seosomatli sigue Secuetzpali, Seoli, Seitzcuintli, Secali, Secoscacuautli, Seatl, Se, Cos, perdón, Seyeyecatl, Secuautli y terminamos con Setochtli. Así como está, vemos como que nada más va de derecha a la izquierda, de izquierda a derecha. Y no es así. No es así, hermanitos. Lo que podemos entender en esas tres escenas es como este, miren, este redondo. Aquí está, vamos a suponer que está aquí este Zipac, aquí. Llega Yeyecat, da la vuelta, regresa. Va subiendo en espiral, en espiral, en espiral, hacia arriba. Y es como entienden, y es como lo explican los abuelitos. Es como lo explican los abuelitos el tiempo, miren así, de en espiral, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Estas mismas tres escenas los vamos a encontrar en otros amochtli, o sea, en otros libros sagrados, ¿sí? Por ejemplo, se dice, no se tiene un dato preciso, porque pues nos hace falta leer bien realmente lo que son las imágenes sagradas, ¿sí? Algunos dicen el Amoshli Borgia es un Amoshli de los hermanitos Tunsabi, lo que les llamamos mixtecos, ¿sí? Algunos dicen, no, es que pues es náhuatl, ¿sí? Lo curioso, aquí es donde podemos nosotros comprobar, ¿sí? Que había una gran matriz de sabiduría ancestral. ¿En qué consistía? En que eran los Tolán, por ejemplo, en Tula, ¿qué eran los Tolán? En náhuatl, Tolán quiere decir donde hay muchos, ¿no? Y un Tolán es como ahorita. Tenemos este Amochitl, por ejemplo, ¿no? Nos reunimos. Llegan hermanitos mayas, quiché, llegan hermanos huirráricas de la parte norte, los náhuatl, los zapotecos, los mixtecos, todos hablando en su propio idioma. Pero el idioma predominante en Tolán, en Tula, era el náhuatl. Es como el idioma oficial, vamos a suponerlo así. Es como cuando en México, pues se decretó que el idioma oficial es el español, aunque tú hables náhuatl, tunzabi, mepa o otro idioma, la lengua de comunicación es el español. Como cuando vas a Estados Unidos, el idioma oficial pues es el inglés, aunque tú hables el portugués, el chino mandarín, tienes que hablar en la universidad, en la escuela, el inglés.
Entonces, al unir este conocimiento, esta sabiduría, pues cada uno estudiaba el Amoshli y cada uno de los Tlamatinime, los sabios, los de Machtiani, vienen a compartir su sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque lo que han vivido. Después de eso, regresan con sus hermanos hablantes de su idioma y les explican en su propio idioma. Hay una teoría que de esa manera se pudo compartir la información y como no está escrito en un idioma específico, porque no había letras grecolatinas, pues esta era la lectura universal, ¿no? Tú hables Tunzabi, Wirrárica o Tomí, pues léelo en tu idioma, ¿no? Bueno, regresando a los Amoshti, hoy nos toca hablar de las tres cenas, ¿sí? Y vean, estas tres cenas, algunos le llaman como el libro de los destinos. ¿Por qué creen que le llamarían el libro de los destinos? ¿Por qué creen? En la imagen central nos lo muestra todo, ¿no? Sebastián, Sí, sí, porque nos hermanita. está diciendo de cómo nacemos desde el momento en que respiramos hasta la muerte, hasta Miquisli, desde Yeyekat hasta Miquisli. Es nuestro destino, vivir para morir, Sebastián. Así es, hermanita. Tlazocamati. Sí, hermanita Bianca, ¿la escuchamos? Sí, creo que también es porque pues en la descripción de todo nuestro Tonalamat, eh, pues nos damos cuenta de cuáles son nuestras potencialidades como personas, cuál es el destino que tenemos como seres humanos al llegar a este plano terrenal, porque muchas veces estamos desorientados y no nos damos cuenta en realidad qué tenemos con nosotros, qué energías nos acompañan para poder desarrollar habilidades, experiencias, proyectos, y esto nos guía, ¿no? Entonces creo que esa puede ser otra explicación. Ujú. Sí, hermanita. Justamente lo que estamos haciendo es lo que se hace con los abuelitos, ¿no? Dicen, desde que nacemos, estamos muriendo, ¿no? Nacemos, llegamos a este plano terrenal, pero no tan solo habla de llegar a este plano terrenal, habla de la gestación, del crecimiento espiritual, energético, emocional, dicen algunos, esotérico, ¿no? Esotérico de la magia de la vida, ¿sí? De esa gran magia que es la vida, que justamente nos enseña cómo caminar en este sendero. ¿Mm? A que esto nos hace entender de que nacimos para morir, como dice la hermanita, pero también nos dice, pues disfruta este crecimiento, esta gestación, que si nosotros, si ustedes recuerdan, decíamos, estas 23 cenas, 20 por 13 nos da el número de días 260 tonalti. Y esos 260 es el tiempo de gestación del ser humano que queda, que realizamos en el vientre de nuestra madrecita. Más otros 13 días que es cuando sucede esa magia
de la célula masculina y femenina se une para poder crear un nuevo ser. La magia de la vida consiste en caminar y creemos nosotros, muchos de nosotros, porque así nos enseñó el sistema, de que caminamos, aquí empezamos, ¿no? Aquí en esta, ya está, mm, creo que en estos libros que tenemos hoy ya no viene, pero los libros anteriores, cuando veíamos en la asignatura de historia, decían la línea del tiempo, historia, prehistoria, lo que está pasando en este mundo, lo que pasa acá. Ellos nos dicen, empieza la vida aquí, y aquí vas, aquí vas, aquí vas, aquí vas, aquí vas, aquí vas. Y vas dejando todo esto. Y los abuelitos dicen, no, el tiempo de la vida es en espiral, es cíclico. Por eso dicen, empezaste aquí abajo, das la vuelta y llegas nuevamente aquí en este mismo punto, pero ya avanzaste un poquito hacia arriba. Al llegar aquí debes de reflexionar qué he mejorado y también qué he empeorado en lo que es en mi vida, ¿no? Justamente de las trecenas, en la próxima clase veríamos lo de las veintenas, lo de las trecenas, cómo debemos de entender que es la cuenta del tiempo, se le llama tonalpohualli, la cuenta de los tonales, que se refiere más a la parte espiritual, energética, emocional. En la otra cuenta de los días que se hace de 20 en 20, se refiere más a la parte del ciclo solar, ¿sí? El camino del sol, pero también hacia el ciclo agrícola, ¿sí? Está más enfocado al ciclo agrícola. También algunos le llaman como el ciclo solar, la cuenta solar, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, en esta clase, ¿no? Vamos a tratar de avanzar y esto también lo dejaría yo de tarea con ustedes, hermanitos, de verificar estos para mí. No es que digo que debe de ser así, no. Para mí, los dos libros sagrados, muy útiles, que no lo debemos de aprender y memorizar de derecha a izquierda, de arriba a abajo, son dos. El Yogualiyecat, ¿no? Que es el Códice Borgia, ¿sí? El Amoshli Tezcatlipoca, que es el Feyerabadi Meyer, y el tercero, el Tonalmachillo, la cuenta de la energía solar, ¿entienden? Este es Tonalmachillo, el que ven ustedes acá, en el mal llamado calendario azteca, ¿no? ¿Por qué? Para hacer la cuenta de las veintenas, hermanitos, vamos a utilizar más que está aquí, el Tonalmachillo. ¿Por qué? Porque tiene un ciclo exacto y perfecto de 20 en 20, de 20 en 20. ¿Y llega al mismo lugar? No, también de 20 en 20 va en espiral, va avanzando. ¿Sí? Dice, Teunenemilistli y Pamatla Yeitonalpowali y Pan Teunemilistli. ¿No? En caminar sobre el camino sagrado de las trecenas. En un momento yo les decía, hermanitos, vamos a caminar sobre las trecenas. Y algunos me decían, ¿y cómo se camina? Bueno, sabiendo el tonali que estás viviendo y de acuerdo al tonali, tú vas trabajándolo. Las trecenas nos las presentan de
y los vamos a ir conociendo, deme la oportunidad, de estas 4 formas. Aquí tenemos uno, que es la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Aquí está, miren, la trecena de Se o Somatli. También de esta manera, que este es de los tonales, este sirve para saber qué este que está aquí, sirve, estas trecenas sirven para saber qué ceremonias podemos hacer en esa trecena, con qué energías y a quiénes podemos nosotros empoderar en nuestra vida, en nuestro caminar. Para eso sirve este grupo de 13 días. A ese grupo de 13 días le llamamos trecena. Este otro que está aquí, hermanitos, son 4, como este. Los unimos y hacemos un tiraje, ¿no? Son 4 que se refieren justamente, como decimos, al destino. Si tú naciste en el año, perdón, en el tonali Sesipactli, uno cocodrilo, en la trecena de uno cocodrilo, las energías que te acompañan son esto. A esto estás destinado, a este trabajo. Ese es tu trabajo, ¿no? Lo que en algún momento Hitler quería hacer y aún se sigue ese protocolo de los super seres humanos. Decir, tú naciste para esto y tú sigues en este sendero. Sería genial, ¿no? Tú eres Ipacli, tú eres el guerrero cocodrilo, ¿sí? Tú tienes esta energía del principio que genera nuevos proyectos y lo vas programando al niño, al joven, se va enfocando en ese camino, hermanitos, ¿sí? Y tenemos la de los, sí, sí, yo les comparto los amosti, los tenemos, sí, ahí, mi maldito anda queriéndome aquí interrumpirme. Sí les comparto, hermanitos, los amosti, se los comparto. Este que ven ustedes aquí también nos habla de las trecenas, vean. Aquí está la de Zipacli. Ahorita los voy a ampliar, nada más les pongo en contexto. Aquí tenemos el de Zipacli y vamos caminando, pero vamos caminando las trecenas unidos, entendiendo, para trabajar con los señores de la noche. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, cada uno de estos tienen una función, tienen un para qué y por qué, ¿no? Este es para trabajar las trecenas con los señores de la noche, con los creadores de ese sustento, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una planta sagrada que le llamamos, ¿no? Para los hermanitos mayas es el arbolito del pochotl. En náhuatl, pochotl es el pochote, ¿no? Con otro nombre, no me acuerdo cómo se llama, la ceiba, creo que sí es la ceiba, ¿no? Este otro arbolito que ven ustedes aquí, este otro árbol es el árbol de Huizache, que es el del rumbo sur. Este otro arbolito que vemos aquí es del maguey, es del rumbo de Cihuatlampa. Este otro arbolito que vemos acá, que es de Mictlampa, es el árbol de cacao. Es el árbol de cacao. Además, ¿pero por qué? ¿Por qué nos muestran estos árboles?
Y en cada uno de esos dos arbolitos están sosteniendo dos señores de la noche, ¿no? Y mientras que vemos aquí al centro, al gran abuelo, al gran señor de la noche, Xiu Tecutli. Aquí está, miren, Xiu Tecutli, el señor del fuego celeste. Por eso yo les decía, algunos le llaman como el centrador, como el abuelito centrador. ¿Por qué? Porque está al centro. Pero tiene un porqué. Xiu Tecutli es el que anuncia el día y la noche. Es la primera irradiación del sol y la última irradiación del sol. La clave está ahí. He ahí su importancia. He ahí su nahualito, es un colotli, es el que sostiene. Y aquí encontramos a un señor de la noche, aquí miren, que es Itzli, el oscuro de la obsidiana. Y aquí tenemos otro que es precisamente Pilsin Tecutli, el señor niño, ¿sí? Y ahorita lo vemos. Este otro que ven ustedes aquí es el Tonalmachillotl, el mal llamado calendario azteca. Y no es calendario. Tiene de aquí, miren, igual. En la parte superior se leen los tonales de derecha hacia la izquierda, al lado contrario de las manecillas del reloj. También tiene otra función, nos dice, pues el origen del ser humano, nos habla también de los cuatro soles, de las cuatro humanidades, que nosotros somos el quinto sol. Algunos dicen, es que ya estamos en el sexto sol. ¿Y cómo es el sexto sol? Un humano no tan humano. Dirán, bueno, por fin, ¿es humano o no es humano? Si ustedes se dan cuenta, estamos en ese proceso. Iniciamos un nuevo atado de años. Recuerden, estamos en el primer año de uno conejo. De uno conejo hasta los 52 años, de aquí a los 52 años, se está creando una nueva humanidad. ¿Cuál es? La robótica, la IA, la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Se está presentando como una novedad? Claro que sí, pero tiene otra intención. Bueno, entonces, códice borbónico. Ya les hablaba, también este es un códice borbónico que fue escrito por los invasores con la ayuda de nuestros ancestros que quedaron después de esa devastación catastrófica que hubo. Como les digo, vean desde la calidad de las imágenes, veamos desde la escritura grecolatina, miren aquí las notas que les fueron poniendo. Algunos pueden decir, estos no sirven. Sí sirven. ¿Para qué? Como un registro, como un antecedente, como comprobar. Claro que nuestros ancestros sabían escribir. Claro que ya no eran los mismos tlacuilos expertos para escribir, claro, pero lo plasmaron porque se lo sabían de memoria. Y aquí tenemos, esta es la trecena de C, Osomatli, pero en el códice borbónico. Aquí está, miren. Nosotros ahorita estamos en un tonali, Ome Malinali, y aquí tenemos el señor del día es Tlaltecutli, el señor tierra.
el volátil Quetzalhuitzilin, el colibrí hermoso, ¿sí? Y mañana estaremos en el día Yeyi Acat, 3, Carrizo, ¿verdad? Y aquí también está su señor de la noche, su señora de la noche, que es Chalchihuitlicue, ¿no? Y así, miren. Aquí, donde debemos de poner atención al inicio de la clase, les decía que la gran mayoría de los códices se leen de derecha a izquierda. Y con esto comprobamos que pues, fue escrito a la llegada de los que, bueno, que llegaron. No vamos a estar repitiendo. Los que llegaron, miren, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque así escribían ellos, ¿no? Miren, así, de izquierda a derecha. Y también así lo empezaron a escribir aquí, de izquierda a derecha, ¿no? Y hacia arriba. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a avanzar. Sí, hermanita Leti, la escuchamos. La Socamati Temashani, una pregunta. El códice borbónico fue hecho en papel mate. Entonces, ¿no tiene la misma fuerza que el códice Borgia energéticamente? Porque ya ve que el códice Borgia nos comentó que fue hecho en piel de venado. Ajá. Ujú, Entonces, en no se puede acceder a los portales. ¿O sí? ujú. No. No, Ah, ¿qué más? no, por la energía que tiene. Oh, Pero sí se puede utilizar la información, sí. sí, Tiene diferente energía, hermanita. sí, sí. ¿Qué mate Sí, más, Jenny? La Socamati. sí. Ujú. Incluso les comentaba yo en alguna ocasión, bueno, somos parte del equipo que resguarda los Amosti en el círculo. Hay un, hay un Amoshli de 9 páginas, son pequeñitos, ¿no? Que es, dice el abuelito, es de piel humana. Digo, ¿cómo? Sí, la información dice que nos los dieron. Hubo personas que dijeron, cuando yo muera en batalla, quiero que mi energía, o sea, la energía de mi piel, lo utilicen para escribir un amoshli. Y tiene una vibra muy fuerte. Sí, son 9, que siempre se mantiene resguardado, ¿no? Casi no se abre. Por lo mismo, pues que es que está ahí la energía de los guerreros, la creencia que tienen los abuelitos, dicen, ese libro se abre solo cuando hay un desertor que no nos está respetando nuestras reglas. Y entonces digo, pues, ¿qué tendrá? ¿No? Mm, Sí, ¿Qué hermanita, más? La la energía que Socamati te tiene. más. Sí, hermanita, es muy importantísimo esto. Bien, hermanitos, entonces, este es el amoxicillo borbónico y no se puede descartar, es que no sirve, sí, tiene su propia energía, hermanitos, ¿no? Bueno, tonal machillo. Sí, tonal machillo, el día de hoy vamos a emplearlo, vamos a utilizarlo, vamos a estudiar solamente previendo las trecenas, que en la siguiente clase, en el próximo martes, quién sabe a cuánto vamos a estar el próximo martes, a 28 de julio, vamos a hablar de las veintenas, pero utilizando esto. ¿Por qué es más práctica para las veintenas? Porque cumple todo un ciclo. ¿Me entienden? Miren, aquí está Zipactli. Aquí está Zipactli. Y curioso, les decía yo, aquí la clave también está en que empieza a leerse de derecha hacia la izquierda. ¿Sí? Miren. Ahora bien, por qué no de abajo hacia arriba?
hay algo importantísimo. Como, perdón, les decía yo de las veintenas, es una cuenta del tiempo solar. O sea, un recorrido del abuelito Tonatiuh. ¿Y por dónde empieza a salir el abuelito Tonatiuh? Hacia el oriente. Y aquí está el oriente, ¿no? Como es una cuenta solar, tiene que ser del oriente y va avanzando hacia la izquierda, da la vuelta y otra vez y otra vez. Ujú. Bueno, miren, aquí tenemos perdón, Zipactli, Yeyecatl, Cali, Cuespali, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Osomachtli, Malinali, Acatl. Y Acatl es el número 13, recordemos, ¿de acuerdo? Y ya ahí termina una trecena. ¿Qué sigue? Ah, pues se tiene que avanzar. De Acatl sigue uno ocelote. Es la segunda trecena. ¿Recuerdan que es la segunda trecena? Miren, aquí está. Miren, el primero es Zipac. El segundo es Seocelot. Bien. Aquí donde nos quedamos. Aquí. ¿No? Seocelot. Ome Cuautli. Dos águilas. Tres águilas de collar. ¿No? Cuatro. Cuatro. No, cuatro Olin. Aquí sería Naui Olin. Cinco, cuchillo de pedernal. Seis, lluvia. Seis, ¿verdad? Siete, flor. Ocho, cocodrilo. Nueve, viento. 10, casa. 11, lagartija. 12, serpiente. 13, miquistli, muerte. La tercera trecena, ¿cuál sería? C, Mazatl. Y aquí está. Miren. C, Mazatl. Es la tercera trecena. Y aquí lo vamos a agrandar, el más grande aquí, para que lo veamos mejor. Miren, nos quedamos en aquí, Mazatl. ¿De acuerdo? Uno, dos, dos conejo, tres agua, cuatro perro, cinco mono, seis hierba, siete carrizo, ocho ocelote, nueve águila, 10 águila de collar, 11 movimiento, 12 cuchillo de pedernal, 13 lluvia. La cuarta trecena es uno flor, sexochitl. Y aquí está. Miren, aquí está. ¿Ya se dieron cuenta? Sexochitl. Y estamos caminando ahí, aquí, miren, uno flor. Uno flor, dos cocodrilo, tres viento, cuatro casa, cinco lagartija, seis serpiente, siete muerte, ocho venado, nueve conejo, 10 agua, 11 perro, 12 mono, 13 malinali, hierba de enredadera, 13. ¿De qué sigue? Seacat, uno piso. Y es el 5. Vean, aquí está. Después de Xochitl sigue Seacat. ¿De acuerdo? Vamos avanzando. Y nos quedamos en Seacat. ¿De acuerdo? Homeocelot. Yei cuaufli. Nahui coscacuaufli. Macuili olin. Chicuacetecpatl.
chicome kiawitl, chicuey xochitl, chicnaui zipactli, mahtlactli yeyecatl, mahtlactli wan se cali, mahtlactli wan ome huespali, mahtlactli wan yeyi coatl. ¿Qué trecena sigue? Se miquistli. Y es el número 6. Veamos. Después de se acat sigue la trecena de se miquistli. ¿Sí? Aquí. Se miquistli. Ome masatl. Yeyi tochtli. Nahui atl. Macuili itzcuintli. Chicuase osomatli. Chicome malinali. Chicnahui. Chicome chicuey. Chicuey acat. Chicnahui ocelot. Mahtlactli cuauftli. Mahtlactli wan se cosca cuauftli. Mahtlactli wan ome olin. Mahtlactli wan yeyi tecpatl. ¿Qué trecena sigue? Se kiawitl. Y veamos si es que es el que sigue. Ahí está, se kiawitl. Y podemos seguir desde se kiawitl y seguir avanzando en el mismo círculo. Hasta aquí, en el tonal machillot, ¿les queda claro cómo caminan las trecenas en el tonal machillot? Los escucho. ¿Sí le comprendieron cómo caminan las trecenas en el tonal machillot? Y yo ¿Sí? tengo una duda. Sí. Eh, Tonal machillo, ¿cuál es el significado del nombre? Porque habla de tonal, ¿no? Entonces, a veces yo me confundo mucho con pues con todos los nombres que se dan entre el tonalama, entre el tonal powali, porque pues se supone que en el tonal powali estamos revisando los tonales, pero aquí es Ujú. también tonal. Entonces, ¿cuál es la definición o la relación que hay entre los nombres? Desde los nombres tiene su significado tonal, energía, ¿de acuerdo? Y la energía es lo que está vivo. Nosotros tenemos energía, nuestro tonal, ¿cuál es? Nuestro calor corporal también, ¿no? La energía que estamos vivos. Entonces, tonali, todas estas, por eso decimos, no decimos días, energías, ¿no? Todas estas energías que son diferentes tienen vida. ¿A poco el Yeyekal tiene vida? Así es. Incluso te da vida. Mi Kisli tiene vida. Claro, morir para vivir. Pero bueno, Machillot viene de Mati. ¿Qué es Mati? Saber. Yot, el cúmulo de sabiduría. Entonces, junto a la palabra está diciendo las energías, ¿sí? Las energías vivas que tienen una sabiduría y una enseñanza para nosotros, que ha sido el cúmulo de generaciones en generaciones. Este que dicen es el calendario azteca, no, no, porque no es tan solo de ellos esto. Fue desde, podríamos decirle, de los abuelos olmecas. Ellos ya traían el registro de esta cuenta. ¿Mm? Entonces, Tonalmachillo es la cuenta de las energías que están vivas, ¿verdad? Que tienen una sabiduría y que viene y que es producto, pues, de observación, de experimentación, ¿sí? Pero no tan solo están las energías, aquí nos habla del origen del mundo, el origen de la humanidad. Nos habla
también miren, de los cuatro rumbos. Nos habla también de los solsticios y los equinoccios. Nos habla también del movimiento del planeta Venus, del gran abuelo Tlahuizcalpantecu. Nos habla también de la dualidad que tiene el ser humano y que tiene el mundo, de un Tezcatlipoca y un Quetzalcóatl, de estas dos serpientes que están presentes en todo, luz y oscuridad. ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Gracias, Kamatita, me siento. Bueno, gracias, hermanita. Bueno, vamos ahora con esto. El Amoxtli, el Amoxtli Tezcatlipoca. ¿Por qué decimos? ¿Por qué es Tezcatlipoca? ¿Por qué? Bueno, para identificar a Tezcatlipoca, por lo general vamos a encontrar una imagen, un personaje que tiene la pintura facial de color negro, de color negro. Y desde el punto de vista de los abuelos, y que lo experimentaron también, en esta parte de nuestro rostro es mucho más sensible en conexión con nuestros órganos internos, como el estómago, los intestinos, el hígado, el páncreas, todos esos, los pulmones, el corazón, ¿no? Como la parte interna, como la energía interna que tenemos nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a caminarles las tres cenas junto con los señores de la noche? Aquí están los 9 señores de la noche. Cuando hablamos de los 9 señores de la noche, no estamos hablando, se las inventó, no, pues que ahí están en el amor. Toda la sabiduría de nuestros ancestros para que recordemos están ahí escritos. Y qué bueno que toda esta información aquí está escrito. ¿Sí? Que nosotros como tonalpujque, los que hacemos los tonales y la cuenta del tiempo, no lo debemos de saber. Claro, claro que sí. No los debemos de saber, ¿no? Aquí se cuentan las trecenas de la siguiente manera. Sí, hermanita. Miren, ¿ven ustedes aquí en esta imagen? Aquí está Zipactli, ¿de acuerdo? Aquí, de aquí Zipactli vamos a contar, ¿sí? Miren, uno, se cuenta la imagen de Zipactli, que es Cecipactli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? 13, ahí están 13. Ahí termina una trecena, ¿sí? Bien. La segunda trecena, ¿cuál es? Es el de Ocelot, ¿de acuerdo? Ocelot también se cuenta como uno. Ceocelot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Terminan los 13, termina la trecena de Ceocelot, 13 días. Después del de Ocelot sigue la trecena de Masar. Si se dan cuenta, es el mismo orden que va siguiendo, que va siguiendo. ¿Qué tiene que ver?
trabajes con esta trecena, trabajes con el tonal machillo, trabajes con el yowal yekat, te va a traer la misma información, el mismo orden. Sí, hermanita Bianca, la escuchamos. Sí, disculpe, es que no podía conectar, bueno, no puedo conectarme a la clase desde mi computadora, lo veo desde el celular y me voy guiando con el apuntador, pero no vi desde dónde empezó a contar. Descargué el códice Freyerberry, pero no me ubico dónde comenzó a contar. Aquí Si me está, puede a ayudar. ver si lo logra ver mi cursor. Aquí está, mire. Ya, ¿Ya lo ya, vio? ya. Sí, ya. Aquí está Zipactli. Aquí tenemos Ocelot. Aquí tenemos Mazatl. De Mazatl sigue Xochitl. De Xochitl, Acá, Acatl. De Acatl, ¿qué sigue? Miquisli, Miquisli. De Miquisli, ¿qué sigue, hermanitos? Kiawi, Ajá, Kiawit, saquen este formatito también, ustedes los pueden ir viendo. En ese orden están. De Miquisli sigue Kiawit. De Kiawit, aquí, ¿qué sería? Malinali. ¿De qué sería? Coat, Coatl. Cuatro, ¿De qué sería? Tecpat, Tecpat, Tecpatl. ¿De Tecpatl qué sigue? Osomatli, Ozomatli, Osomatli. Aquí estamos, miren, en Osomatli, ¿qué ¿no? es esto? De ahí sigue Cuespalin. ¿De Cospa- Cuespalin qué sigue? Aquí. Olin, Olin. ¿De Olin qué sigue? Iscuintli, Quincli, Iscuintli. ¿De Iscuintli qué sigue? Cali, Cali. ¿De Cali qué sigue? ay, no, Coscuacuautli, Oscacuautli, Coscacuautli, es correcto. ¿De Coscacuautli qué sigue? Atl, Atl. ¿De Atl qué sigue? Yeyecat. Con Yeyeca. la trompita nomás le alcanzo a ver la trompita. Sí, casi no está muy presente, ¿no? Pero cuando ya nos memorizamos el orden, o sea, por eso les decía, es importante memorizarnos esto, sí, ¿no? Entonces, después de Yeyecat, sigue, ¿este qué sería? Cuautli, Cuautli. Cuautli, Cuautli. ¿De Cuautli qué sigue? Este es el Tochtli, último. Tochtli, Tochli. Nuevamente regresa a Zipactli. Y así, miren, está Azipatli, caminando. ujú. Sí, así de esa ok. manera está avanzando el tonal powali, la cuenta de los tonales, pero aquí la utilidad es las trecenas, cómo conectar con los señores de la noche, ¿entienden? Cómo trabajar con los señores de la noche, pero con las trecenas. Y vean, cómo este mismo patrón, este mismo orden, tiene los cargadores de los años. Miren, Touchly, Acatl, Tecpatl. Y aquí tenemos cuál es. Cali, Cali. ¿Ah? Les decía yo, los árboles sagrados. El pochotl que le llamamos. ¿Cómo le llaman en español? ¿Cómo le dicen? El arbolito. A mí no se me queda el nombre. Mm, bueno, en lo que nos acordamos. El arbolito, el del pochote que le decimos nosotros en náhuatl. Este es el arbolito de espinas de huizache. Este es el huizache. Este es de maguey. El quillotl que les decía, que nace del mayagüel, quillotl. Y este es, el del rumbo norte es el cacao. ¿Sí? Ese es el arbolito de cacao. Son 4 árboles sagrados. ¿Sí? ¿Es la ceiba tiene? Ah, ¿qué más?
Sí, 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 gracias, hermanita. Es la ceiba. Lo voy a tener que memorizar, el arbolito de la ceiba. Cada uno de estos arbolitos tienen una historia, tienen un porqué y para qué. Después del de cacao, ¿cuál siguió? Ajá, este hermanito, este es de cacao. Mire, sí, ve mi cursor. Sí, Este es el cursor. Este es el cacao, este es de ceiba, sí. este es del huizache, este que está aquí, y este es el del maguey. Son Y las cuatro plantitas. las Ujú. figuras, los señores de la noche, uno es Pil, Ah, sí, hermanito. Pilzantecutli. Sí, mire, Xiutecuhtli está en el centro, ¿sí? Ujú, El del rumbo del oriente tenemos a Itzli, ajá, los cruz de la obsidiana, y Pilzintecutli, ¿ya? sí, En el rumbo que tenemos aquí es este que cuál sería, pero no sé, no caminaríamos de esa manera, sino que iríamos de este lado, miren. Después de Pilzintecutli va Centeotl, es el número 3. Centeotl. Después de Centeotl, ¿quién sigue? Mictlán, Tecutli. Mictlantecutli. Ujú. Y ellos resguardan entre Centeotl, el principio generador del sustento, y Mictlantecutli, resguardan la plantita de cacao. ¿Mm? Después, después de Mictlantecutli, ¿quién seguiría? Del rumbo de las abuelitas femeninas, ¿quién sería? Xipetotl. Las, El las Chal, solteo, Los, ¿no? Chalchihuitlicue es el Ah, número 6. Chalchihuitlicue, la señora de la falda de jade. ¿Y a dónde vamos a encontrar nuestra abuelita, la de la falda de jade? Es la que está aquí, por su nariguera, ¿no? Y la otra abuelita es Tlazolteotl, aquí está, miren, ¿no? Esa es la abuelita Tlazolteotl que tiene aquí también los huesitos en su faldita. También es Tlazolteotl la que transmuta toda esa energía. Resguardan el árbol del maguey, ¿sí? Vamos con, ¿qué sigue? ¿Quién sería? Después de Tlazolteotl, ¿quién sigue? Tepeyolotli. Tepeyolotli, aquí está, miren, Tepeyolotli. Tepeyolotli y Tlaloc, Claro. que son los que resguardan el arbolito de Huizache, de las espinas, Y ¿sí? también ocupamos entonces el formato de los 9 señores de la noche, ¿verdad? Porque así fue el orden que fue mencionando. Ujú. Sí, hermanita. Entonces, cuando ustedes digan, incluso en el Amoshli Borgia también ahí están los señores de la noche, ¿no? Pero claro, no están así como con los arbolitos y todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros, claro, que vamos a tener una clase también, ¿a dónde encontramos los señores de la noche, ¿no? Para plasmarlo, recortarlo y plasmarlo en el tonal, ¿sí? Les decía, este es como un nivel avanzado de hacer un tonal ya no utilizando las letras grecolatinas, sino que ya con estas imágenes, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo es ubicarlo a dónde los podemos encontrar, en qué amochli, en qué códice encontramos estos señores de la noche, que en su momento, que este es el tercer nivel, que en el cuarto nivel vamos a hablar de la sabiduría, mm, por decirlo así, la magia que resguarda, el poder que resguarda para conectarnos con nuestro tonal. Pero antes de empoderar a los demás,
debemos de saber nosotros ya debemos de saber cómo conectarnos con ellos, cómo vincular esa energía con ellos. Y una de las cosas ya lo estamos haciendo, hermanitos. ¿Y cómo? Con las prácticas nahual. ¿Ah? Bueno, estos son los señores de la noche que están unidos con las trecenas. ¿Ya? Bueno, este es otro. Este es el que todos los días les voy mandando la información. ¿Sí? Miren, este Amoshli, aquí sí es el tonal powali, lo que decía la hermanita. ¿Por qué tonal powali? Bueno, tonal, acuérdense que es energía. ¿Sí? Pogua, la palabra pogua tiene dos significados. Poa es de contar numéricamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se, ome, ye, inawi, macuili, chicuase, chicome, chicuey, chicnawi, matlacli, matlacli, wanse, matlacli, ome, matlacli, wan, yeyi. Eso es contar. Pero viene lo otro. Powa también es cuenta. Cuéntame, ¿cuál es mi destino? ¿Por el día? ¿Por la hora? ¿Por el año en que yo nací? Cuéntame, ¿cómo puedo yo empoderar toda esta energía? Cuéntame, un huevo es tlastoli. ¿Qué es huevo es tlastoli? Cuéntame, una palabra antigua como relato para que yo entienda mejor. ¿Ah? Cuéntame la palabra florida, ¿qué? Como un consejo, como un poema, como una plegaria. También eso se le llama poa, ¿no? Porque luego nos dicen los abuelitos, Shinechompo Willy. A ver, cuéntame qué es lo que necesita. Shkompoa, Shkompoa, cuéntalo. A ver, te pongo atención. Esto, hermanitos, también están por rumbos, el rumbo de Oriente, y que justo empieza a contarse de derecha hacia la izquierda. ¿De acuerdo? De derecha hacia la izquierda. Ahora bien, se cuenta de acá abajo. Miren, aquí se alcanzan a ver, y esto lo vamos a ver en un poquito más grande. Se cuenta, taca, 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 abajo, 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 termina acá, y otra vez se regresa, y otra vez se regresa, y otra vez se regresa. Y ahorita les voy a decir. Bueno, aquí es como debe de quedar. Vean los colorcitos que les pusimos, amarillo, sería oriente, norte, Cihuatlampa poniente, Huizlampa sur. Y aquí está, ¿no? Aquí está. ¿Mm? Aquí está, miren, Zipactli. Empieza con este. ¿Ah? Zipactli, Yeyecatl, y así, miren. Y aquí termina una trecena donde está acá. Iniciamos con la trecena de Zipactli, ¿de acuerdo? En la siguiente, la trecena de segunda trecena es Ocelot, ¿sí o no? Aquí, miren. La tercera trecena, Semasatl. O sea, esto que vemos aquí continúa, ¿no? Semasatl. La cuarta, Xochitl. De Xochitl, ¿qué sigue? Nuevamente, regresamos a Sí, Tlahuiztlampa. ¿Qué sería? Patli. Ah, No, Acatl. Ah, el quinto es Acatl. Quinta trecena. Vamos otra vez, miren. Termina en Coatl. what? ¿Cuál seguiría? Miquistli, Miquistli. De Miquistli, ¿qué seguiría? Quiahuitl. ¿Qué hago? De Yahui, Quiahuitl, ¿qué seguiría? Malinali, Malinali. Manahal,
Y nuevamente regresamos hasta acá. De Malinali, ¿qué seguiría? Coash, Coat, sí, y así avanza, miren. Tecpa, De Coat sigue Tecpatl, aquí está. De Tecpatl sigue Osomatli, que es el que estamos Tomatli, ahorita en esta trecena, y aquí estamos nosotros ahorita, miren. ¿Sí? Después de Osomatli, ¿qué sigue? Cuespalin. Tecpali, Pali, De Cuespalin, ¿qué sigue? Aquí está. Olin. Olin, De Olin, ¿qué sigue? Itzcuintli. Quinkly, De Itzcuintli sigue Cali, Cali. De Cali sigue Coscacuautli. Tlacuautli, Vamos de nuevo. Ahora hasta acá arriba. De Coscacuautli Ach, sigue Atl. Ach, De Atl, Yeyecatl. De Illecat, Yeyecatl, Cuautli. De Cuautli, Cuautli, Tochli. Ixtli, Después de Tochli, otra vez se regresa hasta acá abajo. Otra vez Zipacli. Y otra vez sigue el ciclo. Y continúa el ciclo. ¿De acuerdo? Sebastiani, entonces ese es el orden que debe tener, ¿verdad? Porque como yo los había engargolado, los acomodé mal. Primero es Tlahuistlampa, después Mictlampa, Cihuatlampa y al último Huistlampa. Es correcto. Muy bien. Y Sí, bueno, hermanita. aprovechando otra duda, de acuerdo a a la experiencia que tenemos acá en la familia, con con la práctica de los temazcales, generalmente, bueno, es que hacen el conteo de los rumbos de forma contraria. Y bueno, pues son experiencias de la familia, ¿no? Primero empezaban por Tlahuistlampa, después Huistlampa, después Iguatlampa y terminaban con Mictlampa. Digo ahora por lo que ya estoy conociendo, creo que se puede llevar entonces el temazcal con la mención de los rumbos, con el orden que usted nos está sugiriendo aquí, de acuerdo a los amoxtlis. Sí, muchos de los hermanitos me dicen, oyes, ¿y tú cómo saludas a los rumbos o cómo abres los rumbos? Bueno, les digo, mira, primero Tlahuizlampa, de ahí Mictlampa, de ahí Cihuatlampa y por último Huizlampa. Oriente, norte, poniente y sur. Dice, pero ¿por qué? ¿En qué te basas? Yo solo me baso en el libro sagrado que está ahí y por la lógica. Si contamos el tonal machillo, si ocupamos el tonal machillo del mal llamado calendario azteca, pues empiezan los tonales, ¿no? Aquí está a la derecha, esta es mi mano izquierda. Empieza de este lado, da el círculo. Y ahí está. ¿Mm? Si yo no necesito debatir, decir, no, porque yo lo digo, porque el gran abuelo me lo dijo, no, porque está ahí práctico, escrito. En algún momento también un hermanito quiso debatir conmigo, o sea, como decir, no, es que a mí el gran abuelo Tlacaele, bueno, me sacó muchísimas cosas, ¿no? Digo, hermanito, yo no vengo a dividir ni a pelear contigo. Yo solo te comparto la forma en que a mí me enseñaron y en la forma en que yo le encuentro lógica a esto que yo hago. Que si tú lo sigues haciendo así, yo no vengo a convencerte a que cambies tu forma de pensar, tu forma de hacer las cosas. Pero lo que yo sí te puedo decir, que me digas a dónde está escrito, pues yo te presento los Amochti, los libros sagrados. Si tú dices, no me convencen, es que vamos a empezar de esta manera, hermanita, también como para comprobar. Mire, la primera columna, la primera columna, todos estos son del rumbo
de Tlahuiztlampa, de Oriente, que es Atl, Olin, Coatl, Acatl y Zipacl. El que sigue, Miquistli, desde Itzcuintli, Tecpatl, Miquistli, Ocelotl y Yeyecatl del rumbo norte. El que sigue, Osomatli, Quiahuitl, Mazatl, Cuautli y Cali del rumbo de Cihuatlampa. O Malinali, Xochitl, Tochtli, Coscacuautli y Cotzpali del rumbo sur, el rumbo Huizlampa. Y vamos nuevamente, miren, Acatl, Zipactli, Atl, Olin, Coatl, Tlahuizlampa, Oriente. Y otra vez vienen el rumbo norte, el rumbo poniente, el rumbo sur, y vamos otra vez. Si se da cuenta, está en ese patrón, en esa secuencia de los rumbos, ¿sí? Ese para mí sería mi argumento, hermanita, como para lo de los rumbos. Imponer, cambiar, convencer, no es nuestra misión. Nuestra misión es unir, reflexionar y tratar de compartir lo que poquitito que tenemos, ¿no? ¿Sí, hermanita? Gracias, Espero. Matito. Ujú. Bueno, espero, hermanitos, que les haya quedado un poquito claro, ¿verdad? Pero también no es que yo venga a imponer y decirles, esto es así porque yo lo digo, porque lo dice mi círculo, porque lo dicen mis ancestros. No, hermanitos, yo también lo pongo a disposición de ustedes, al análisis de ustedes, que podamos observar, entender. Para entender tenemos que callar y aprender también por nosotros mismos. ¿Sí, hermanitos? Entonces, estas son las tres cenas. En pocas palabras, las tres cenas nos enseñan la vida misma del ser humano conectándose con el tiempo, el espacio, su entorno y todo aquello que le sucede en su vida cotidiana, para que pueda pensar, reflexionar de que cada día que vivimos, no es el mismo. Aquí nos lo está diciendo, ¿no? Está avanzando, estamos creciendo, bueno, a lo mejor hacia arriba, pero hacia los lados seguimos creciendo. En edad seguimos creciendo. ¿Sí, hermanitos? ¿Sí? Bueno, espero no haberles dejado más dudas. Les voy a enviar estos amosting, estos códices, estos libros sagrados en el grupo. Los que ya lo tengan, ya no lo descarguen para no saturar su celular de información. Y pues nos vemos en unos minutos. Si no tuvieran ustedes alguna pregunta, nos vemos a las 10:15. Tomemos un cafecito, un airecito y continuamos con la siguiente clase. ¿Sí, mis hermanitos? Sí, hermanita Bianca, la escuchamos. Ay, disculpen, hermanitos, por la intervención tan continua. Yo nada más quisiera hacer una petición a todos los hermanitos que escuchamos las clases del tema Estian y Yao. Creo que es importante que podamos ingresar a los videos de YouTube y darles like y si es posible pues hacer comentarios porque pues de esa manera apoyamos también a que el canal se visualice más y tenga más impacto. Últimamente yo he estado revisando los videos, a veces los repito 3, 4 veces porque hay muchísima información y a veces estar en la clase no me da tiempo de hacer todos los registros, pero pues ya aprovechando que vemos los videos de manera sincrónica, pues hay que darles like.
como petición muy respetuosa a los demás hermanitos. Muchas gracias, Temastiana. Tlazohcamati Nainitsin, gracias por recordárnoslos. Pues de igual manera, los que nos ven en diferido, los que ven las clases, ¿verdad? En YouTube, que es gratuito ahí, pues que les den like, comenten, compartan para que, pues, como dicen los creadores de contenido, el algoritmo, pues nos tome en cuenta, ¿no? Nuestro anhelo quizá algún día, pues también monetizar con esta información para que de una u otra forma, pues tengamos alguna compensación de esa manera, ¿no? Le agradezco infinitamente, hermanita, que nos los haya recordado y pues nos preparamos para la siguiente clase. Tlazocamati. Les agradezco su tiempo y espacio que hayan compartido conmigo el día de hoy, hermanitos. ¿De acuerdo? Mati, Temastiani. Sí, sí, hermanita Tlazocamati. Tlazohcamati, Temastiani. Tlazocamati, Negniwan. Tlazohcamati.